Buenas, buenas, buenas. En este día gris, prosigo con matemática financiera número 71, última página. Como ven, y dice cafecito y pasemos a otra cosa. Ya repasamos temporalidad inmediata y renta temporal diferida. ¿Qué viene ahora? Y viene un nuevo tipo de renta, claro, que se llama, como ven en pantalla, renta temporaria adelantada. A diferencia de la renta temporaria inmediata y sobre todo la diferida, o sea, la anterior, en la renta temporaria adelantada, como se está leyendo y como se está viendo, obviamente en la línea de tiempo, agarrame el lápiz óptico, así nos entendemos mejor, eh, vemos que la época inicial de la operatoria o de la operación, que es la época inicial donde comienza la fecha de pago, cero tiempo, es anterior a la fecha de evaluación de la renta. Todo lo contrario a diferida. En diferida era al revés. La época de evaluación estaba acá al inicio, a cero tiempo, a cero periodo, y la época inicial, donde comenzaba la operación, estaba diferida m periodos después. Acá es al revés. La época inicial, donde comienza la operatoria, operación de la renta, es a cero periodo, acá, y la época de evaluación está m veces o m periodos después de haber comenzado la operación o época inicial de pago. Es al revés de la diferida. Al revés, al revés. De la misma forma, la línea de tiempo tiene n periodos, donde acá vemos anualidades de ese peso que se hacen periódicamente hasta el periodo n. Se ve bien la línea de tiempo. Pero es al revés de la renta temporaria diferida. Al revés. La época inicial está acá, a la izquierda, cero tiempo. La época de evaluación está m periodo después. Eh, Acá lo dice todo, y acá lo estoy diciendo y lo estoy expresando. La idea es entender todo a partir de esta línea de tiempo. Si uno entiende todo esto a partir de la línea de tiempo, genial. En el problema 2 vamos a entender un poco mejor, inclusive, la idea de renta temporal adelantada, porque, y con el problema 1 también, ¿no? Pero sobre todo el 2 que me gusta mucho, porque cuando veamos el problema 2 como ejemplo, es un problema que tiene que ver con un préstamo, ¿no? Y me pide la cuota que amortizará un préstamo de 40.000 pesos. Ahora después lo leemos. Pero, a ver, la idea es, el préstamo es un buen ejemplo para entender la renta temporal adelantada. A mí me dan un préstamo X de tanto dinero para devolverlo en N tiempo, en N periodos, supongamos que N son años, a una cierta tasa de interés anual, por ejemplo, a una cierta tasa de interés anual, donde se van pagando estas cuotas o anualidades, eh, pero las cuotas que se van pagando de C pesos periódicamente se realizan antes de adquirir el préstamo. El préstamo lo voy a adquirir M periodos después. Uno dice, bueno, che, yo quiero el préstamo ahora. No. Hay muchas veces los préstamos se otorgan después. 2 años después, 3 años después, 5 años después, pero las anualidades las comienzo a pagar por adelantado. Este es un lindo ejemplo que estoy brindando para entender la mecánica de la renta temporal adelantada a través de un préstamo, una línea de crédito. Esta línea de crédito bancaria, una entidad financiera, los tipos me prestan una determinada suma, pero esa suma la voy a percibir M periodos después, supongamos que M son 3 años después o 5 años después. Después de los 5 años percibo esa suma, pero las anualidades, las cuotas que yo tengo que ir pagando, las tengo que pagar 5 años antes. Por eso se dice que la renta es temporal adelantada, porque las cuotas las voy a pagando por adelantado antes de recibir el préstamo en el periodo M. ¿Se entiende lo que digo? Sí,
esto es hablar como entre amigos sobre una mesa de café. Está bien, porque si uno, yo ahora vamos a hablar más de la línea de tiempo, vamos a generar una fórmula, vamos a hacer problema, pero no es que esto es así robótico, esto es así, bueno, se aplica esta fórmula, pasamos a otra cosa, no. No es que encaja y me voy. Esto es entender lo que pasa en la vida real. Hay préstamos que se otorgan después de cierto tiempo, pero las anualidades o cuotas las tengo que pagar desde antes. Por eso son anticipadas, una renta anticipada o una línea de crédito o de préstamos anticipado porque las cuotas las pago por anticipado antes de obtener el préstamo. En el problema 2 lo vamos a ver bien, qué es lo que estoy tomando el problema 2 que puse acá en el Beamer, y que me pareció muy bonito para entender esto. Entonces, a esto se refiere. Entonces, bueno, volviendo a la línea de tiempo, tomando como ejemplo esto del préstamo, bla, 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 yo empiezo a pagar las anualidades o cuotas antes de obtener este préstamo en el periodo M. Bueno, lógicamente, al final del primer periodo, al final del primer periodo, aporté una cuota C, pero yo la retrotraigo a la época inicial de pago, hacia cero tiempo, va a ser obviamente la actualización de esa cuota un año antes o un periodo antes, o sea, cero tiempo, va a ser C dividido 1 más I. Lo mismo que hicimos con la inmediata. El segundo periodo, una cuota, aporto una cuota o anualidad C pesos, la actualizo retrotrayendo a época inicial, a 0 años, a cero tiempo, y el valor actualizado en esa época inicial va a ser C dividido 1 más I al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿no? Si en el tercer periodo por 12 pesos, va a ser la actualización a época inicial, va a ser C dividido 1 más I al cubo, y así línea de punto suspensivo. En M, retrotraigo esa cuota, M meses antes, va a ser el valor actualizado de esa cuota, va a ser C dividido 1 más I a la M, y así sucesivamente hasta el último periodo va a ser retrotraído al momento cero, va a ser C dividido 1 más I a la N. Bueno, esto, si yo sumo todas estas valores actuales en momento cero o época inicial de la operación, me va a dar el valor actual de la renta inmediata que habíamos calculado cuando vimos renta temporal inmediata. Claro, la fórmula es la misma. Pero ¿qué sucede? Yo calculo, sumo todo esto, hago lo mismo procedimiento que hice para renta temporal inmediata, cayendo en la famosa fórmula de la serie geométrica, bla, 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 con la misma fórmula de valor actual de la renta temporal adelantada, ¿ok? Saco este valor, pero ¿qué pasa? Yo estoy anticipando el pago antes de lograr el préstamo en el periodo M, que es la época de evaluación del préstamo de la renta o de lo que sea. Entonces, como no hay un anticipo de pago de cuota, claro, yo me gustaría conocer cuál es el valor actual de esa renta o de ese préstamo, de lo que sea, justamente en el momento de la época de evaluación, o sea, en el momento M, en el periodo M. Bueno, para calcular esto, sabemos que este valor actual que aparece así con este símbolo y no se asusten, este menos M sobre valor actual, este menos significa que estoy pagando por adelantado las anualidades M meses antes de la época de evaluación, ¿eh? No es un menos de número, sino este menos M me indica que estoy pagando anualidades o cuotas M meses antes de la época de evaluación, ¿eh? Ojo, esa es la nomenclatura que se utiliza. Bueno, este valor actual se supone que está más cerca de la finalización de la operación. Y como todo, y esto sucede lo mismo que con los documentos de crédito, cuanto más cerca esté de la fecha de vencimiento, lógicamente el valor actual va a ser mayor va a ser la plata que voy a cobrar. Bueno, acá pasa lo mismo. Este valor actual tendría que ser superior al valor actual calculado por esto, que es el mismo valor que se calcula en la renta temporaria inmediata. O sea, que entre esto y esto hay una relación que me está diciendo que este valor actual es superior a este de acá. ¿Y por qué? Bueno,
Ya lo estoy diciendo, lo estoy comparando con los documentos de crédito, ¿no? Es como si este fuese el valor nominal y esto fuese el valor actual, ¿no? De la fórmula de descuento compuesto. Pero bueno, también lo podemos ver así. También lo podemos ver así. Yo tengo este valor actual calculado por la renta inmediata. ¿Qué pasa? En el transcurso de estos M meses que estoy pagando las cuotas por adelantado, hay un devengamiento de intereses, hay un interés compuesto generado, una capitalización compuesta generada de acá con este valor actual a este valor actual. Esa capitalización compuesta, donde este valor actual hace las veces de monto y este valor actual de acá atrás hace las veces de capital, genera un devengamiento de intereses. Y por ese devengamiento de intereses compuestos, este valor actual es superior a este valor actual que está acá atrás en la época inicial. Esa es la explicación. O sea, que este valor actual, a este valor actual que calculé por renta temporal inmediata, lo multiplico por 1 más I a la n, como haciendo una capitalización compuesta de este valor actual, voy a obtener como monto este valor. O sea, si este valor calculado por renta temporal inmediata lo multiplico por 1 más I a la n como si estuviese haciendo una capitalización compuesta de este valor actual, si a este valor actual lo multiplico por 1 más I a la n, obtengo este valor actual que va a ser superior, por capitalización compuesta, a este valor actual original de la época inicial, o comienzo de la operación, que lo calculé por renta temporaria inmediata. O sea que este valor actual, que es el que preciso, es igual a este valor actual multiplicado por 1 más I a la n. Como si este valor actual hace las veces de monto final y este valor actual hace las veces de capital. Es una capitalización compuesta. También lo puedo ver de esa forma y de esa forma lo vamos a ver. Acá está todo el concepto. No hay más nada que agregar. Ya está. No hay más nada que agregar. Lo que va a venir es palabras. Me adelanté. Escúchenme. Si me escucharon todo y me entendieron, todo lo que va a venir son las mismas palabras que aparecen en el Beamer. Y así vamos razonando a través de diagrama de tiempo, porque el razonamiento está acá. No memorizar una fórmula. Bueno. Y acá hice el cálculo, como lo hice en la renta temporal y inmediata, sumando, sacando factor común C sobre 1 más I. Me queda después la serie geométrica, me queda esta fórmula que es la fórmula del valor actual de la renta temporal inmediata, bla, 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 bla. Bueno, entonces, todo esto que estoy pasando, ya lo dije. El por qué este valor es mayor que este, porque lo puedo, hay intereses devengados, cuando paso del valor actual calculado por renta temporal inmediata al valor actual, ¿no? Que es el que calcula la renta temporaria adelantada. Y este menos M significa que empiezo a pagar M meses antes todas las cuotas o anualidades. Este menos no es un menos de la fórmula, no es un menos de un número real. Es simplemente parte de la nomenclatura que me está diciendo, mira, el menos M significa que estás pagando M meses antes de cuando te den el préstamo en el periodo M. Nada más. O sea que de acá a acá hay intereses devengados como una capitalización compuesta, y esto me refería a esta fórmula 7. Si a este, que lo tomo como capital, que es el valor actual, en la época inicial de la operación lo multiplico por 1 más I a la M, me va a dar este monto final que va a ser el valor actual de la renta temporaria adelantada M meses antes cuando empiezo a pagar. Este valor es el que calculé en la renta temporal inmediata, así que acá tengo que poner la fórmula de la renta temporal inmediata, que es esta, de acá. Entonces, pongo esto aquí atrás, en 7, ¿y qué me va a quedar? La hermosa fórmula de renta temporaria adelantada,
¿Qué dije? Nada nuevo. Porque si uno recuerda que esto que estoy redondeando con lápiz óptico es el valor actual de la renta temporaria inmediata, con solamente multiplicar por 1 más i a la m, obtengo el valor actual de la renta temporaria adelantada. ¿Se entiende esto? Sí, O sea, todo viene a colación de lo que estuvimos viendo. La fórmula 8 es fácil de obtener a partir de la fórmula de la renta temporal inmediata multiplicado por 1 más i a la m, y esto es obviamente el valor actual de la renta temporaria adelantada. Y adelantada porque, vuelvo a repetir, empiezo a pagar las anualidades o cuotas m meses antes de que me den el préstamo. El problema 2, ahora vamos a ver qué tiene que ver con eso. Lindo tema. Y acá, bueno, otra vez los intereses vengados por la renta temporaria adelantada es el total de cuotas pagadas hasta el final del periodo, va a ser C por N, este es el total de cuotas que pagué hasta el final del periodo, menos el valor actual de la renta temporaria adelantada, que es este valor. Guarda, esto no es menos por menos más, ¿eh? Este menos es parte de la simbología de cómo se expresa el valor actual de la renta temporaria adelantada. Este valor menos este valor me va a dar los intereses de vengado durante esos n periodos en que dura la renta. En este caso, temporaria adelantada. Bueno, las observaciones pertinentes al caso sí me interesan si son importantes porque aparecen en cualquier guía y en tu guía y en la guía del vecino también. Si le pregunto al vecino me va a preguntar, ah, sí, también me apareció. Observación 1. A las rentas temporarias inmediatas son llamadas también rentas temporarias vencidas, porque la primera cuota comienza a pagarse al final del primer periodo. Esto ya lo vimos en el video pasado, ¿eh? Se la llama vencida porque la empiezo a pagar al final del primer periodo. En cambio, si tomamos una renta temporaria adelantada con m igual a 1, significa que la primera cuota comienza a pagarse comenzando el primer periodo, lógico, porque m es igual a 1. A este tipo de renta se lo denomina renta temporal inmediata adelantada. Digo porque en tu guía, en otras guías, en otras bibliografías, muchas veces a las rentas temporarias adelantadas se las suele mencionar como renta temporaria inmediata adelantada siempre y cuando m valga 1. Cuando m vale 1 en la renta temporaria adelantada, significa que empiezo a pagar comenzando el primer periodo. Y acá, en la fórmula anterior, no tengo que poner m, tengo que poner 1, porque m vale 1. Y si m vale 1, acá decía la m, pongo un 1, porque la fórmula era así. Acá donde dice m pongo un 1, acá donde dice m pongo un 1, y me quedó así. Bueno, esto también se llama, lo recuadré porque en tu guía aparece, y en la guía de otros también, se llama renta temporaria inmediata adelantada. Lo aclaro. Una pavada. Pero la observación vale porque aparece en la guía. Observación 2. Las imposiciones vencidas son un caso particular de renta temporaria adelantada. Vamos a ver imposiciones y cuando veamos imposiciones vencidas es un caso particular de renta temporaria adelantada. La renta temporaria adelantada, acuérdense que se llama también renta temporaria. No, perdón, me estaba confundiendo. No dije nada. Las imposiciones vencidas son un caso particular de renta temporaria adelantada. Esto ya lo vamos a ver cuando veamos imposiciones. Donde se entiende por imposiciones a las anualidades o cuotas efectuadas por el incremento de un capital. Esto ya lo sabíamos desde cuando empezamos con la renta. Bueno, en efecto, las imposiciones vencidas son un caso particular de renta temporaria adelantada. O sea, por ejemplo, una imposición vencida es entonces sucede cuando m es igual a n. Cuando m es igual a n, cuando el periodo m, que es el periodo de adelanto de pagos, ¿no?
es igual a n, que es igual al total de periodos que tengo de la renta, o sea, cuando m es igual a n, es decir, la fecha de evaluación m de dicha imposición coincide con la fecha de vencimiento n, cuando sucede esto, estamos en presencia de lo que se llama una imposición vencida. Y a futuro vamos a ver eso. O sea que de la imposición de la renta temporal adelantada, cuando m es igual a n, o sea, la fecha de evaluación de m de dicha imposición coincide con la fecha de vencimiento n, estamos en presencia de una imposición vencida. O sea, esa renta temporal adelantada se convierte en imposición vencida. Ah, claro, ah, claro, claro. Eh, a ver, esa es la observación 2. Por lo tanto, haciendo m igual a n en la fórmula 8, otra vez la fórmula 8, de m la fórmula 8, acá está. Agarrando la fórmula 8, si ponemos m igual a n, bueno, n es igual a m, ¿ok? Esa fórmula hermosa y divina, no sé por qué. Eh, acá está la fórmula 8, que la escribí de nuevo, y acá, bueno, lógicamente, a ver si hay algún error de tipeo, perdón, ¿eh? Ah, no, no. No, no es ningún error de tipeo porque como m es igual a n, esta m es igual a n, se puede, acá puse n, simplifiqué y me quedó así la fórmula. Sí, y la fórmula de imposición vencida quedó así. Igual hay un error de tipeo porque acá, como m es igual a n, acá tendría que haber puesto una n. En vez de una m es una n. Se supone que m es igual a n. Como m es igual a n, acá esto lo reemplazo por n, simplifico, tiki tiki, y me queda esta hermosa fórmula mucho más reducida, pero acá tengo que poner n. Vamos, porque estoy utilizando n. M es igual a n. No sé si volví a cometer ese error por acá. No, no porque después viene un problemita. Así que lo que voy a hacer un cortecito, un cortecito. Una pavada, acá voy a poner n, así corrijo la fórmula, porque m es igual a n, acá puse m igual a n, simplifiqué, y como está todo en función de n, acá en vez de poner m, tengo que poner n porque m es igual a n. Un pequeño corte, y así, en un abrir y cerrar de ojos, estoy de nuevo. Bueno, 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 ya está. Corregí. Corregí, bueno, puse m igual a n, porque estamos hablando de la imposición vencida, o sea, la renta temporaria adelantada se convierte en una imposición vencida, m es igual a n. Entonces, esta es la fórmula 8 de renta temporaria adelantada, donde dice m, como m es igual a n, donde dice m pongo una n, acá m se transforma en n, m se transforma en n, se simplifica, y me quedó esta hermosa fórmula de imposición vencida que la vamos a usar a futuro. Ya me adelanto. Bueno. Que sería el valor actual de la imposición al vencimiento en n periodos. Por eso se dice vencida, porque es justamente el valor actual de la renta temporal adelantada en el vencimiento de la renta, que es en n tiempo, en n periodo. Por eso se dice vencida. Bueno, está claro, ya está. Ok, cafecito y un problemita. Claro que sí. Problema uno. Vamos a hacer un problema uno y me gusta más el problema 2 que aclara más el tema de renta temporal y adelantada, que es con lo que empecé. Igualmente este también problema también suma, ¿no? Como cualquier ejemplo. Eh, ¿Qué suma debe tomarse prestada al 6% anual si se ha de pagar en 15 años mediante anualidades de 1.000 pesos, adelantada de 2 años? Me está dando todo. Ya me está diciendo que la renta es adelantada porque está adelantada 2 años, o sea que M vale 2. N vale 15, que es el total de la duración de la renta. La tasa anual del 6%, 0,06, y cada cuota o anualidad es de 1.000 pesos. Ya me dice todo. ¿En qué debo fijarme el problema? Oh, qué pesado, otra vez, qué régimen de capitalización y que sea homogéneo con la tasa del tiempo, este chiste. Ya lo conocemos, todo tiene que estar en las mismas unidades. Y aplicamos la fórmula.
decía, en la fórmula de renta temporaria adelantada, reemplazo los valores, M vale 2, que son 2 años, N vale 15, tasa 0,06, me porto bien, cafecito al lado, con el cálculo, piripipi, me queda aproximadamente una renta, digamos, un valor actual de esa renta, por pagar las anualidades 2 años antes, de 10.968 pesos. Es el valor actual de la renta, el valor transcurrido los M periodos en los cuales yo empiezo a pagar M periodos antes esa renta. Y este es el problema que me gusta. Cafecito y otro problemita, evito el café y ya me voy al 2. Dice, ¿qué cuota amortizará un préstamo de 40.000 pesos? Un préstamo de 40.000 pesos, 40.000 dólares, qué sé yo, lo que sea, pactado para devolverlos en 18 años al 6% anual. Si las anualidades o cuotas empiezan a pagarse 5 años antes de recibir dicho importe. Es lo que es el ejemplo que comencé a dar cuando empezamos con renta temporal adelantada. Esto es un préstamo, ¿no? Que me lo dan 5 años después, pero 5 años antes empiezo a pagar las anualidades, ¿no? Acá lo dice, si las anualidades o cuotas empiezan a pagarse 5 años antes de recibir dicho importe, el importe es este préstamo de 40.000 pesos. Y el tiempo de duración son 18 años, a esta tasa del 6% anual. Bueno, otra vez ya me cansé, quedo fijarme, todo tiene que ser homogéneo, en las mismas unidades, ¿no? Ya esto es de chiste de que todo tiene que coincidir con todo. Aplico la fórmula, pero acá me piden el valor de la cuota. O sea, 5 años antes, ese es el valor del préstamo, son 40.000. Bueno, N son 18 años, tasa del 6% anual. Y M son 5 años antes, empiezo 5 años antes a pagar las anualidades o cuotas de ese préstamo, que me lo dan 5 años después. Esa es la idea. No me lo dan efectivamente ya. Me dicen, bueno, el banco te dice, bueno, te voy a dar dentro de 5 años 40.000 dólares. Pero vos tenés que ir pagando las cuotas desde ahora. Ah, bueno, listo. Pasa. Durante 5 años voy pagando, o sea, M vale 5, y por eso, como las tengo que pagar por anticipado respecto al préstamo que voy a recibir a futuro, por eso se dice que es una renta temporal adelantada. Bueno, calculo, reemplazo acá. Estoy más hablando del concepto que otra cosa, y saco el valor de la cuota, despejando me dio 2.760 sí, 2.760,62. Este sería el valor de las cuotas o anualidades que debería ser por adelantado 5 años antes, para recibir un préstamo de un total de 40.000 dólares a 5 años, ¿no? O dentro de 5 años. ¿Se entiende lo que digo? Hoy, sí, sí. ¿Cuál es el ejemplo que más me gustó de los problemas para entender el tema? Bueno, viene otro tema que va a ser importante. Dice, ¿qué sucedería en estos tres tipos de renta mencionados si fuese muy grande, N fuese muy grande? El número de periodos tiende a infinito. Bueno, no hay nada que tienda a infinito. No sé, dentro de 50 años yo creo que no estoy más sobre el planeta Tierra. O sea que mi infinito durará 50 años más, si es que llego, claro. Mentira, por ahí es menos. Pero cuando uno dice n teniendo infinito en matemáticas, sabemos que es digamos, no es un número real, es un potencial inalcanzable, es algo que crece permanentemente y que crece aún más. Decir n teniendo infinito en la jerga financiera o en la jerga mundana o en el mundo real significa n muy grande. Si n es muy grande, si el número de años no es 5, 6, 10 años o 15 o 30, son 100 años o más, bueno, una brutalidad, ¿no? Estoy diciendo. Si n es muy grande, ¿qué pasa?
con las fórmulas que vimos de renta temporal inmediata, diferida y adelantada. ¿Qué significa que la renta tuviese muchísimos periodos, o sea, n teniendo infinito? Decir infinitos periodos es decir n muy grande, eso es lo que estoy diciendo. Esto hace mención a lo que se llama el tema de la perpetuidad de la renta. Nosotros vimos lo que son las rentas perpetuas. Vimos rentas perpetuas, rentas vitalicias, bueno, vimos al principio de rentas perpetuas. La renta perpetua, esa que, bueno, lógicamente la persona recibe perpetuamente en su forma constante hasta que se muere y después siguen recibiendo los herederos esa renta, ¿no? A través del tiempo y por generaciones, no sé cuándo se termina, se terminará cuando, no sé, se termine la entidad financiera que da ese préstamo o la institución que dé ese préstamo. Bueno, la cuestión es esta que perpetua significa que dura para siempre. Es decir, es una renta que se cobra indefinidamente, o sea, por siempre. Entonces, ¿qué pasa cuando n es muy grande? Bueno, ¿qué pasa con las tres tipos de renta que hemos visto? Bueno, esto es un repaso de las rentas que habíamos visto, renta perpetua. Ya vi este ejemplo, ¿no? Ustedes lo pueden leer, es parte del repaso, no quiero hablar de esto. Y ahora viene el tema de renta perpetua inmediata. Después vamos a ver renta perpetua diferida y renta perpetua adelantada. Perpetua, tener en la cabeza que es exactamente lo mismo que vimos hasta ahora. Los tres tipos de renta, deducir ahora lo que es una renta perpetua inmediata, perpetua diferida y perpetua adelantada es exactamente el mismo procedimiento matemático, el mismo concepto que teníamos de las tres rentas, es exactamente igual, no cambia nada. ¿Cuál es la única diferencia? N tiende a infinito. Si n tiende a infinito, tendré que ponerle a todas esas fórmulas que vimos para renta perpetua inmediata, para renta temporaria inmediata, renta temporaria adelantada y renta temporaria diferida, a ese tres tipos de renta que vimos, habrá que aplicarle el límite cuando n tiende a infinito, nada más. Después exactamente lo mismo. Le aplicamos el límite cuando n tiende a infinito al valor actual de la renta temporaria inmediata. Le aplicamos el límite cuando n tiende a infinito a la renta temporaria diferida. Le aplicamos el límite cuando n tiende a infinito al valor actual de la renta temporaria adelantada. Y cuando n tiende a infinito vamos a obtener un nuevo resultado, una nueva fórmula de valor actual para cada una de esas tres rentas que van a ser la renta perpetua inmediata, la renta perpetua diferida y la renta perpetua adelantada. Después es todo igual, con la misma línea de tiempo, o sea que es como hacer un repaso de los tres tipos de renta, temporaria inmediata, temporaria diferida y temporaria adelantada, pero agregándole el límite cuando n tiende a infinito. Cuando le aplicamos límite cuando n tiende a infinito a esas tres fórmulas de valor actual, vamos a obtener un nuevo valor actual, obviamente, correspondiente, por un lado, a la renta perpetua inmediata, por otro lado la renta perpetua diferida y por otro lado la renta perpetua adelantada. O sea, es exactamente igual, con la única diferencia que habrá que hacer ese límite cuando n tiende a infinito, obtener tres nuevas fórmulas, pero el concepto, el desarrollo, el planteo, el razonamiento es exactamente el mismo que tuvimos hasta ahora. O sea que no hay tema nuevo, solamente habrá que hacer el límite cuando n tiene infinito. Por eso paro acá, repasen todo, porque lo que viene ahora es repetir todo lo que vimos. Lo único que le vamos a tener que hacer a todas esas fórmulas de valor actual, de renta temporaria inmediata, de renta temporaria diferida y de renta temporaria adelantada, aplicarle el límite cuando n tiende a infinito. Y obtengo tres nuevas fórmulas de valor actual y nada más. Después el razonamiento y cómo llegar a todo eso es exactamente el mismo planteo algebraico y el mismo concepto que estuvimos viendo hasta ahora. Nada más, es todo igual. Por eso lo enfatizo. Ah, no sé cómo decirlo, pero ya está. Así que la clase que viene, repasar y lo que vamos a ver es todo similar. Lo único que vamos a hacer, el límite este cuando n tiende a infinito. Así que me despido y que la pasen muy bien. Chau, chau.